Remevet presenta. Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con la charla de este día para hablar de dos temas bastante interesantes. Uno se refiere a la parte neurológica, ¿cierto?, del ojo, fundamentalmente. Y segundo, un síndrome de enfermedades muy importante y con una relevancia interesante, ¿cierto?, en nuestra especialidad. Bien, hablar de neurooftalmología es hablar un poco de una mezcla, una interacción con otros profesionales. La verdad es que en muchos aspectos y algunas patologías oftálmicas tenemos que interaccionar con el oftalmólogo, ¿sí? Sin embargo, también el neurólogo fundamentalmente tiene que ver con la funcionalidad del ojo, tiene que ver con lo que nos expresa el ojo y lo que nos dice el ojo respecto a la parte neurofisiológica. Yo diría que en neurología hay dos como indicaciones importantes de tener en cuenta el examen neurooftalmológico. Uno, en las enfermedades generales que afectan al sistema nervioso central y periférico y que de alguna manera tienen una incidencia, una expresión en el ojo. Y el otro lado, ¿cierto? Por otro lado, se hace también muy importante algunos antecedentes de lo que se refiere al paciente atendido en neurointensivo, ¿sí? Los ojos, sobre todo algunas estructuras que veremos más adelante, tienen que ver mucho con el desarrollo o la evolución de un paciente neurocrítico, ¿sí? Pero como por tiempo no podemos hablar de neurocrítico en la parte de esta charla, le vamos a dar mucho más preponderancia a la parte clínica, ¿sí? Bien, ¿qué debemos examinar cuando nosotros abordamos el ojo bajo el punto de vista neurológico? La verdad es que hay que tratar de alguna manera de tener un protocolo, ¿cierto?, de orden de examen, en donde vamos a revisar primeramente la visión, o sea, si el paciente está viendo o no está viendo, si hay ceguera o no. Después, ver la respuesta a la amenaza, que es un examen muy importante porque involucra el análisis o la evaluación de 5 estructuras a nivel encefálico. Después, los reflejos palpebrales y corneales son reflejos que rutinariamente deben realizarse para ver la integridad de algunas estructuras neurológicas. Muy bien, gracias. La reactividad pupilar, que sin duda muchas veces uno inicia el examen neurológico con este examen, de ver cómo responde el músculo, ¿cierto?, pupilar, ya sea dilatándose, contrayéndose en distintas patologías y en distintas situaciones fisiológicas. La respuesta o la reactividad fotopupilar es muy importante considerarla. El reflejo de Dassler, que es un reflejo que sí es considerado realmente un reflejo, donde vamos a ver principalmente la integración, además del nervio óptico, de vías motoras de parpadeo, principalmente. Y finalmente el reflejo vestíbulo ocular, que lo comentó muy bien y extensamente, ¿cierto?, interesantemente la doctora Natacha Olvi ayer. Así que probablemente en este lado vamos a bajar un poco vamos a mejorar un poco el tiempo que tenemos, que es un poco escaso, ¿no? Ok, vamos a hablar entonces primero de lo normal, que es lo que vamos a observar en un paciente bajo el punto de vista neurofisiológico del ojo. Y partimos con la visión, siguiendo el orden de lo que vamos a presentar hoy día. La visión, obviamente, un fenómeno sensorial tremendamente importante, donde fundamentalmente las ondas lumínicas, ¿cierto?, van a llegar a esta estructura maravillosa que es el ojo, y que finalmente la luz va a incidir en la retina, que inicialmente debe, ¿cierto?, si nos vamos a un corte histológico de la retina, vamos a ver que definitivamente la luz debe atravesar todo el espesor de la retina para estimular este tipo de células que se llaman fotorreceptores, que son, ustedes conocen, ¿cierto?, los conos y los bastoncitos, y esos fotorreceptores van a ir induciendo actividad, ¿cierto?, de potenciales de acción que finalmente van a llegar a las neuronas bipolares o ganglionares, perdón, no bipolares o ganglios, sí, ganglionares de la retina, que son finalmente las que van a conformar el nervio óptico. O sea, los axones de las neuronas ganglionares retinianas, ¿cierto?, van a formar finalmente este nervio óptico. Bueno, este nervio óptico que está acá, ¿cierto?,
que va a ir a incursionar e introducirse, ¿cierto?, en el encéfalo principalmente para percibir la luz, porque nunca hay que olvidar, sobre todo a los alumnos de pregrado les menciono que todo lo que se siente, todo lo que se siente y se percibe como sensorial, se hace en el encéfalo. Entonces, claro, la información de la luz reflejada en los distintos objetos del entorno nuestro van a ir, ¿cierto?, en dirección a estos centros integradores o de percepción, en este caso visual, que finalmente en la corteza occipital, es cortical. Pero este viaje, ¿cierto?, de la información visual se inicia, como les decía, en el nervio óptico. Y esta información, ¿cierto?, va a bajar por los nervios ópticos en un porcentaje de ipsilateralidad que aproximadamente, ¿cierto?, es de un 25%, 20% en nuestros pacientes perros principalmente, un poco menos en gatos. Y la otra vía, ¿cierto?, visual va a decusar, se va a entrecruzar bajo el punto de vista bilateral y vamos a conformar lo que se llama el quiasma óptico. Esta información visual, ¿cierto?, que decusa y que va ipsilateral, va a llegar a un grupo de somas neuronales que se denominan núcleo geniculado rostral o anterior, y de ahí se van a manifestar, ¿cierto?, van a llegar las radiaciones ópticas, ¿cierto?, que van a llegar finalmente a esta percepción cortical. Entonces, bajo el punto de vista neuroanatómico y neurofisiológico, la información, este potencial de acción de la información visual viaja por los nervios ópticos en lo que nosotros llamamos estructuras prequiasmales o prequiasmáticas, van a constituir el quiasma óptico, ¿cierto?, que es la decusación de la mayor cantidad de fibras o vías nerviosas visuales, y luego van a formar tractos que van en dirección a los núcleos geniculados laterales. Estos son fundamentalmente tractos que finalmente van desde el núcleo a llegar a través de las radiaciones ópticas, que tienen un comportamiento de ahí el nombre de irradiarse, hacia las distintas zonas o áreas de la corteza occipital. Eso corresponde a la parte fisiológica de la visión. El quiasma óptico es distinto en el porcentaje de decusación de distintas especies. Los primates y nosotros tendemos a un 50% de decusación. En cambio, el perro y los felinos, ¿cierto?, tienen un comportamiento de decusación distinta. Los perros son un 75% y los felinos un 60-65% de las vías visuales decusan, formando el quiasma óptico. Los equinos, los bovinos y los porcinos tienen mayor decusación, ¿cierto?, a nivel de quiasma, y finalmente todo lo que es submamífero, todo lo que es reptil, por ejemplo, anfibio, etcétera, tienen prácticamente una decusación del 100%, e incluso, muy interesantemente, la movilidad de esos ojos, la movilidad de los bulbos oculares tiene que ver con eferencias motoras voluntarias más que involuntarias como nosotros las tenemos en general, los mamíferos, ¿no? Ok. En un corte sagital podemos ver, ¿cierto?, que el nervio óptico va en dirección a estas estructuras, estos núcleos tan importantes que son principalmente el núcleo geniculado lateral, para ir finalmente a la corteza occipital. Recuerden que aquí hay áreas corticales occipitales, no es solamente una sola área, varias áreas histológicas de la corteza occipital para percibir finalmente lo que nos rodea, ¿cierto?, para percibir prácticamente todo el universo, todo lo que nos rodea. Ok, el nervio óptico, que es la vía más importante de información de la vía visual, debe ser considerado como una estructura que es parte del sistema nervioso central. De hecho, el nervio óptico tiene recubierta de meninges, ¿cierto? Tiene axones mielinizados, etcétera, y por lo tanto tiene también líquido cefalorraquídeo cerebroespinal dentro o debajo del canal subaracnoideo que rodea al nervio espinal. Por lo tanto, lo que les quiero mencionar es que el nervio óptico se transforma en una verdadera ventana de lo que puede estar sucediendo en el encéfalo en distintas patologías, fundamentalmente
fundamentalmente isquémicas, hipertensivas, etcétera, ¿sí? De hecho, esto es una representación de cómo un nervio óptico normal se engruesa, ¿cierto? Aumenta de volumen, producto de aumento de presión intracraniana, y eso también en directamente relación con el aumento del fluido cerebroespinal dentro del canal subaracnoideo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado acá, que no hay que confundir las patologías del nervio óptico, ¿cierto? Cuando hablamos de patología del nervio óptico a nivel de un examen ultrasonográfico, ¿cierto? En donde vemos el aumento de ese nervio óptico, generalmente asociado a hipertensión cerebral, y no confundir eso con enfermedades, por ejemplo, desmielinizantes o trastornos inflamatorios o degenerativos del nervio óptico, que ya es sistema nervioso propiamente tal, ¿no? Bueno, esto es un video, ¿cierto?, del doctor Lecuter, que es uno de los maestros nuestros en Latinoamérica, y por eso en honor a él siempre colocamos videos de él. Aquí está mostrando con su mascota cómo se evalúa, ¿cierto?, si el paciente ve o no ve. Es bastante subjetivo en realidad, pero la verdad es que la tendencia del paciente cuando está viendo es seguir el objeto en caída. Se puede hacer del lado derecho o izquierdo para ver la respuesta. Ok, la respuesta de amenaza es otro examen neurooftalmológico muy importante, porque la verdad, y de rutina, porque de verdad estás evaluando 5 estructuras fundamentales que tienen que ver con esta respuesta. Es el nervio óptico y la retina. Obviamente ustedes se dan cuenta de que la mano que se acerca al ojo, en este caso hay una respuesta normal del lado derecho, hay una respuesta anormal ausente en el lado izquierdo de este paciente, ¿cierto? Pero la respuesta es que el paciente parpadee finalmente. Entonces, obviamente, el nervio óptico percibe el acercamiento de la mano, ve la mano, eso se ve en la corteza occipital. Por tanto, ya tenemos el nervio óptico que lleva la información de la mano y la corteza occipital como la parte de percepción de la mano. Y de ahí la información se va, ¿cierto?, a la corteza frontal, principalmente prefrontal, porque ahí está lo cognitivo, la percepción cognitiva, el aprendizaje fundamentalmente de que la mano es una amenaza. Y eso se aprende, obviamente, en los primeros días del paciente de nacimiento, incluso, no días, meses. La ausencia de la amenaza por la deficiencia cognitiva de la corteza frontal, por inmadurez, ¿cierto?, puede verse, y eso no debe ser confundido con un signo patológico. Más o menos a los 3 meses ya está desarrollada la corteza frontal y la cosa cognitiva, principalmente de la corteza frontal. Luego, ¿cierto?, la corteza frontal, la vía nerviosa va hacia el cerebelo, no hay ninguna novedad. El cerebelo es una estructura que recluta un montón de eferencias y aferencias, ¿cierto?, del sistema nervioso central, y el cerebelo, ¿cierto?, envía entonces información al núcleo del facial para provocar finalmente el parpadeo. Por lo tanto, la enfermedad de nervio óptico y de corteza occipital y de corteza frontal, cerebelo y tronco pueden dar como manifestación final la ausencia de la respuesta a la amenaza. Y por lo tanto, aquí nosotros nos transformamos en unos verdaderos detectives para localizar o neurolocalizar. Tenemos que de alguna manera juntar, ¿cierto?, los síndromes respecto a la ausencia de amenaza que están concordando, que están interactuando con el paciente con ausencia de la amenaza. Obviamente, un paciente con cerebelopatía va a tener signos de la cerebelopatía, además de la respuesta a la amenaza ausente. O un paciente con una lesión cortical, frontal o occipital va a estar a lo mejor convulsionando, va a estar con un compromiso de conciencia. ¿Me entienden? Entonces van juntando los signos para finalmente ir dilucidando hacia dónde está la causa de esta pérdida de la respuesta a la amenaza. Este es un paciente Bach, ¿cierto?, Puch, con una meningoencefalitis. Muy asimétrica su signología. Meningoencefalitis de origen desconocido, ¿no? El reflejo palpebral y corneal es prácticamente de rutinas. El reflejo palpebral, ¿cierto?, se origina principalmente al tocar o al palpar la piel del párpado. Esa información, ¿cierto?, va a viajar en forma aferente hacia el ganglio del trigémino, y finalmente el ganglio trigeminal va a enviar una eferencia, ¿cierto?, una vía visual que va a hacer sinapsis con el núcleo facial, para que el núcleo facial finalmente provoque la contracción del párpado del parpadeo. Ese es el reflejo palpebral. Por lo tanto, cuando tú estás haciendo una evaluación del reflejo palpebral, estás evaluando 2 nervios craneanos, el óptico, ¿cierto?, principalmente, y el facial. Perdón, el trigémino y el facial. Estás tocando el párpado, trigémino sensitivo y facial motor de respuesta. ¿Sí?
El corneal es más o menos similar, perdón, tin, tin, tin. El corneal, ¿cierto?, es similar. La diferencia es que el estímulo se hace en la córnea con una tórula mojadita, ¿cierto?, humedecida con suero fisiológico, o directamente con el dedo muy limpio. Puedes tocar la córnea muy suavemente y el paciente lo que va a realizar es, nuevamente, por vía trigeminal sensitiva, aferente, va a provocar el parpadeo por facial, pero también estás evaluando la retracción del ojo, producto, ¿cierto?, de la actividad de otro nervio craneano, el sexto par, que es el abducen. Por lo tanto, el reflejo corneal me permite ver, ¿cierto?, la integridad de 3 nervios craneanos: el trigeminal, el facial, ¿cierto?, y el abducen, que retrae el ojo. Entonces, en un paciente, cuando lo vemos en la clínica, un paciente como este caso, Sarita, un caso emblemático nuestro, ella tenía una meningocefalitis granulomatosa, nos llegó con signología asimétrica también, y ustedes pueden observar que hay ausencia del reflejo palpebral del ojo izquierdo respecto al ojo derecho. Nosotros, si ustedes se dieron cuenta, estábamos estimulando dos vías o dos estímulos o dos sectores del párpado, en donde vamos a ver, ¿cierto?, que contactamos el párpado en su canto lateral y el otro en su canto medial. El canto lateral fundamentalmente estás evaluando la vía sensitiva trigeminal del ramo maxilar, y en el caso de cuando tú palpas la parte medial, el canto medial del ojo, estás evaluando, ¿cierto?, el trigémino ramo oftálmico. Entonces, claro, uno dice, bueno, frente a este paciente que estamos viendo con un compromiso importante del ojo izquierdo, con la ausencia del reflejo palpebral en sus dos evaluaciones trigeminales, la significancia de esto es lo importante. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que en alguna parte de ese arco reflejo está la lesión. Hay una lesión que está involucrando, ¿cierto?, está incidiendo en la pérdida de este tipo de reflejo. La fisiología del reflejo pupilar ahora es otra área de la neurooftalmología que prácticamente se hace en forma rutinaria, sobre todo, como les digo, en pacientes con alguna neuropatología del ojo o en pacientes críticos o de urgencia. Fíjense que en los mamíferos fundamentalmente la neurofisiología del reflejo pupilar consiste, ¿cierto?, en la constricción de músculos que están en el iris, principalmente aquellos que provocan la constricción del esfínter pupilar, que tiene un dominio, un predominio parasimpático, del sistema nervioso autónomo parasimpático, y una dilatación del esfínter, ¿cierto?, que está a cargo del sistema simpático. Los no mamíferos, como les mencionaba, la musculatura tiende a ser voluntaria incluso de estos ojos. No sé si han visto los camaleones, impresionante cómo mueven sus ojos en forma totalmente independiente, es una maravilla de la naturaleza. Ok, el reflejo fotopupilar, ¿cierto?, se produce cuando la información viene por las vías visuales. Las vías visuales del reflejo pupilar son más delgaditas y corren superficialmente al nervio óptico, y en un porcentaje de un 25% de estas vías que van de la mano, ¿cierto?, conjuntamente anatómicamente con el nervio óptico, también salen, ¿cierto?, para ir a inervar o a sinaptar, perdón, con lo que es el núcleo pretectal. ¿Qué es esto? Es un núcleo, ¿cierto?, de la oliva principalmente, donde tenemos estos núcleos pretectales, son los somas neuronales que reciben la información, ¿cierto?, que va en dirección a la constricción pupilar. Desde los núcleos pretectales, que están delante del tectum o del techo del mesencéfalo, nacen axones que van hacia el núcleo principalmente oculomotor, el núcleo parasimpático del tercer par craneano, el oculomotor, donde de alguna manera, ¿cierto?, van a ir esos axones en dirección a un ganglio que se llama ganglio ciliar, y finalmente desde este ganglio ciliar, acuérdense que los grupos de somas neuronales fuera del sistema nervioso central son ganglios nerviosos, y de ahí ese axón viaja finalmente hacia la pupila para provocar la constricción pupilar, la miosis. Ese es el efecto final, ¿cierto?, de
el reflejo fotopupilar. Yo les mencionaba que en un 25% decusaban para ir a los núcleos pretectales, y nuevamente, ustedes se pueden dar cuenta, hay una decusación, ¿cierto?, de las vías ya que van en dirección al óculo motor. ¿Las ven? Estas vías son también decusadas y tienden a tener un porcentaje de educación bastante similar a lo que ocurre en la decusación o el entrecruzamiento a nivel de esquema óptico. Entonces, con luz día, ¿cierto?, el paciente lo tenemos con las dos pupilas abiertas, simétricas, y cuando el paciente está en oscuridad, la tendencia es que las pupilas se van a ir hacia la midriasis, hacia la pupila dilatada. ¿Cómo explicamos esto? Explicamos de que obviamente un paciente que está con una luz intensa o la luz ambiental, esa luz está entrando a estimular los nervios ópticos, ¿cierto? Y va a llevar información hacia la pupila contraída. Pero si tú le quitas la luz, la retina no percibe esa luz, no va a provocar entonces estas vías nerviosas no va a estimular estas vías nerviosas que van a provocar la miosis. Pero si yo le estimulo la luz, le provoco luz, este paciente inmediatamente va a provocar una constricción pupilar, ¿cierto?, que es característica en los perros y gatos y cualquier mamífero que se le haga incidir una luz directa. Pero si ustedes se dan cuenta, al momento de estimular la luz, también va a haber una respuesta consensual, que se llama, así se denomina, una respuesta del otro ojo también hacia la constricción pupilar, que en el perro es bastante evidente respecto al gato, que es un poco menos evidente. Y esto ocurre por estas vías decusando, estas vías entrecruzando que estábamos conversando anteriormente. Si lo vemos en un paciente vivo, si aquí tenemos un paciente que está en el instituto, ¿cierto?, y estamos ahí incidiendo luz, y vamos a ver la respuesta, ¿cierto?, de este reflejo fotopupilar, muy evidente, es bastante evidente en el perro y es muy consensual, ¿sí? En el perro es muy consensual. Las dos pupilas se contraen cuando tú haces, ¿cierto?, la inducción de la luz. En el gato, sin embargo, cuando tú le estimulas el reflejo pupilar, no hay una tendencia tan simétrica al reflejo consensual pupilar, y vemos que ciertamente la pupila contralateral a la incidencia de la luz no es tan intensa la respuesta, no es tan perfecta, ¿no?, tan simétrica. Esto es normal en los gatos, producto de esta menor decusación, ¿cierto?, de esta especie. No debe ser considerada anormal. Si ustedes se dan cuenta acá, este paciente tiene un trastorno que llama la atención, ¿sí? No sé si lo ven todos. El paciente, al incidir la luz, en este ojo se tendía a contraer, a provocar miosis, pero en este ojo como que se contrae a medias, ¿sí o no? Se forma una D invertida o una D normal, donde aquí, ¿cierto?, se contrajo la pupila del lado medial. Sin embargo, el lado lateral no está contraído, ¿sí? Esto ocurre en el gato fundamentalmente producto de una explicación neuroanatómica, ¿sí? En el gato, a diferencia del perro, cuando estamos a nivel de los nervios ciliares, los nervios que nacen del ganglio ciliar, en el perro son más o menos 5 a 8 nervios ciliares que explican entonces esta respuesta tan simétrica de la pupila, pero sin embargo en el gato son 2 nervios ciliares principalmente, el malar y el nasal, y que por lo tanto cuando hay afecciones unilaterales de una de estas dos vías, podemos tener pacientes con estas constricciones pupilares totalmente anormales y tan particulares también, ¿cierto?, que nos llaman la atención. En este caso, la disfunción del nervio facial, del nervio ciliar, correspondía a una disfunción del nervio nasal, el medial, ¿sí? Ahora, ¿es importante esto? Claro que es importante, porque en los gatos muchas veces estos nervios ciliares pueden estar comprometidos por afecciones neoplásicas, por afecciones inflamatorias infecciosas, como por ejemplo enfermedades retrovirales, leucemia por ejemplo, en el caso del gato, para variar, el linfoma. Entonces es una posibilidad clínica semiológica de la pupila que nos ayuda un poco a ir a encontrar la posible causa, ¿no?, sobre todo en el gato.
Respecto a la pupila también podemos tener otro signo que en algunas oportunidades se puede presentar en forma frecuente, que es la anisocoria. La anisocoria solamente es, como definición, la asimetría de la apertura pupilar. Y puede ocurrir principalmente por 3 causas, ¿cierto? Se las menciono al tiro. Una de las principales causas es la lesión, ¿cierto?, de la vía simpática del ojo, donde la pupila va a estar contraída. También tenemos la causa de la afección del óculo motor, donde la pupila afectada por el óculo motor va a estar dilatada. Recuerden que el óculo motor es el que lleva la vía parasimpática. Yo le voy a estar repitiendo las cosas para que vaya quedando claro, ¿sí? Voy repitiendo para que vaya quedando claro, porque esto es complejo, digamos, ¿sí? Entonces, cuando se lesiona el óculo motor vía parasimpática, se puede provocar una midriasis. ¿Me siguen? Y entonces tenemos ya una anisocoria, segunda causa. Y la tercera causa es la pérdida de la visión, o sea, un trastorno del nervio óptico, donde también, una lesión prequiasmal, antes del quiasma, que obviamente va a producir también una pupila dilatada. Entonces, si tenemos una lesión de un solo nervio óptico, también vamos a tener anisocoria. Esas son las principales 3 causas. Hay otras causas más, ¿no?, que quizás alcancemos a ver más adelante, pero son las más importantes de anisocoria. Ok, nosotros podemos muchas veces observar anisocoria en luz de día. Porque donde se manifiesta mucho mejor la anisocoria, principalmente de origen autonómico, son las lesiones, ¿cierto? Se pueden ver mucho mejor en oscuridad, se pueden expresar mucho mejor en oscuridad. Pero sin embargo, la anisocoria en luz de día, ¿cierto? Podemos ver lesiones de las vías aferentes, que son principalmente las vías visuales, que van en dirección al núcleo oculomotor. Lesiones de las vías eferentes, que son las que van a ir principalmente al ganglio ciliar, ¿cierto? Y la lesión eferente simpática, la lesión eferente que va al ganglio ciliar es parasimpática, y la lesión eferente simpática que hablábamos anteriormente, que cuando está afectada se provoca la miosis del ojo afectado y vemos lo que se llama síndrome de Horner, ¿no? Pero ojo que el reflejo pupilar también, y es una pregunta que hacen de repente los alumnos, ¿cierto? ¿Qué pasa si hay una retinopatía en el paciente, donde también se está viendo una afección de la percepción visual, del inicio del estímulo visual? Entonces, ¿qué pasa cuando hay lesiones retinianas y no del nervio óptico? Bueno, en algunos casos, incluso graves de la retina, el reflejo pupilar puede persistir, ¿sí? Entonces eso es un antecedente semiológico importante para ya ir dilucidando que la lesión es realmente neurológica y no oftalmológica. Ok, la evaluación en oscuridad, como les mencionaba anteriormente, es otra prueba muy importante de estos pacientes, porque muchas veces no hay una evidencia clara, no hay un signo claro, ¿cierto?, de, por ejemplo, anisocoria, producido por fundamentalmente Horner, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a ver que estamos sutilmente con una anisocoria, con una pupila un poco más contraída que la otra, pero no estamos seguros. Tú llevando al paciente a oscuridad absoluta, nosotros lo llevamos a donde está radiología, bien todo totalmente oscuro, ¿cierto? Ahí el paciente, ¿cierto?, va a ver que va a dilatar la pupila, es lo que corresponde, ¿no? Se va a provocar una dilatación pupilar bilateral. Sin embargo, cuando hacemos incidir una luz muy tenue y muy lejana a ese paciente, vamos a ver que esa pupila enferma con un Horner, por ejemplo, sutil, va a estar levemente contraída respecto a la otra pupila, ¿sí? Entonces, es útil la prueba de la evaluación en oscuridad para observar grados de patología a veces de estas vías nerviosas, como la del Horner, que es la vía simpática, que muchas veces nos pueden confundir, ¿no? Otro reflejo que es un reflejo que principalmente está evaluando, ¿cierto?, el nervio óptico y el nervio facial, es el reflejo de Dassler. Este es un reflejo que se le hace incidir luz directa a los ojos. Yo uso principalmente el frontoluz. El frontoluz yo lo tengo entre el pabellón y de repente lo llevo a la consulta, porque el frontoluz da una luz muy intensa y obviamente podemos observar este reflejo de incidencia de luz masiva, ¿no?, activa y muy intensa. El paciente lo que hace es provocar su constricción pupilar, pero también vamos a ver el espasmo del párpado, ¿cierto?, el cierre del párpado, que es fundamentalmente por el nervio facial. No confundir con el blefarospasmo, que es absolutamente por dolor, ¿no? El blefarospasmo es cuando hay enfermedades oftalmológicas inflamatorias principalmente o traumáticas, que van a provocar mucho dolor, y esa percepción del dolor ocular va por el trigémino principalmente, ¿sí? Y eso es otra cosa, digamos, no es el reflejo de Dassler.
Bien, la función motora ahora del ojo. Nosotros ya hemos visto los reflejos fundamentalmente de tipo sensitivo, que involucran una actividad sensitiva y sensorial, pero también el ojo tiene una respuesta motora. El ojo se mueve. Como decía la doctora ayer, ¿cierto? Es una de las estructuras que de alguna manera nos provoca, ¿cierto?, una muy buena respuesta a nuestro caminar, a nuestra propiocepción, a nuestro equilibrio de gravitacional, etcétera. Si a uno de ustedes le hago caminar aquí adelante sin visión, obviamente va a manifestar el signo, ¿cierto?, que significa incoordinar en la marcha, la ataxia, producto de la ceguera. O sea, yo hago caminar rápidamente para allá, ciego, obviamente que va a estar atáxico, porque se está involucrando, ¿cierto?, una de las vías importantes sensitivas de equilibrio respecto al entorno. Pero también los ojos tienen un movimiento frente a los distintos, movimientos de adaptación a los distintos movimientos del cuerpo, en realidad, ¿sí? Y esas estructuras motoras, ¿cierto?, del ojo están a cargo de estas 4 vías nerviosas, ¿cierto? La vía simpática del ojo, el nervio oculomotor, el nervio abducen y el nervio troclear. Principalmente el oculomotor, tercer par, abducen y troclear. Estos nervios craneanos y más la vía simpática del ojo, ¿cierto?, van a correr, van a salir por fundamentalmente por la zona prefenoidal, ¿cierto? Por la fisura orbitaria. En realidad no es prefenoidal, es basisfenoide. Y aquí en una resonancia, por ejemplo, podemos observar, ¿cierto?, la clásica imagen de la fisura orbitaria por donde van a salir estos nervios, ¿cierto?, en dirección al ojo. Bien, hablando un poco en particular de cada uno de estos nervios, tenemos el recto, el oculomotor inervando, sinaptando músculos externos o extrínsecos del ojo, como son el recto dorsal, medial, ventral, oblicuo ventral y elevador del párpado superior. Tiene una influencia motora bastante intensa el oculomotor. Sin embargo, el predominio, ¿cierto?, de influencia en estos músculos principalmente está dado, ¿cierto?, con lo que es el recto medial. O sea, mayor concentración o porcentaje de vía de inervación son el recto medial. Entonces, el oculomotor en su vía motora permite el movimiento de los ojos principalmente hacia medial, pero también en su vía parasimpática va a provocar, como les mencioné al principio, la constricción, ¿cierto?, de estos músculos circulares del iris que van a provocar la miosis, ¿sí? Eso ya lo conversamos recientemente. Ok, el oculomotor entonces en su vía somática, en su vía somática motora, principalmente va a provocar entonces la medialización del bulbo ocular, y cuando hay una lesión del oculomotor, lo que vamos a ver como característico es el desvío del ojo hacia lateral, ¿sí? E incluso hacia ventral. El efecto final es el estrabismo ventrolateral. El estrabismo es un signo patológico de daño, ¿cierto?, en estas vías nerviosas o de los músculos extrínsecos. Pues también existe estrabismo oftalmológico, ¿no?, de origen oftalmológico. Y también, como también se inerva por el oculomotor el párpado superior, entonces también podemos ver una leve disminución, ¿cierto?, de la apertura del ojo, fundamentalmente con ptosis o caída del párpado superior. El troclear es bastante importante respecto a decir algunas palabras de la evaluación del troclear. El troclear es difícil de evaluar semiológicamente porque la verdad en que cuando tenemos pacientes con la pupila redonda no podemos ver el efecto final de la disfunción del troclear. El troclear inerva principalmente el músculo extrínseco oblicuo dorsal y el ojo rota en su disfunción, ¿cierto?, de una manera bastante característica, que es en una dirección, ¿cierto?, lateromedial. En un ojo redondo, ¿cierto?, pupila redonda, no vamos a poder ver, ¿cierto?, este efecto patológico del troclear, pero fundamentalmente en pacientes noctámbulos, ¿cierto?, que tienen una pupila hendida o alargada, esas pupilas sí pueden darnos una muy buena herramienta para saber qué nervio troclear está afectado, porque adquiere esta forma, este estrabismo, ¿no? En los perros podemos de alguna manera ver la posición de las arterias retinianas, ¿cierto?, que cambia, varía en estos pacientes con giro del ojo, ¿cierto?, por déficit del troclear.
No hay que confundir algunas cosas que no son neurológicas, algunas situaciones que no son neurológicas. Tenemos, ¿cierto?, esta esotropía, que no es otra cosa que el desvío, el estrabismo de los ojos, no por problemas de actividad de nervios craneanos, sino que por una malformación, ¿cierto?, de las vías principalmente visuales, que se da principalmente en el siamés. Nosotros en Chile lo vemos muy frecuentemente más en siamés que en otros gatos como el birmano, ¿no? Y es un problema de frecuencia de especies en los distintos países. Pero eso no debe ser confundido con un estrabismo medial de origen neurogénico, ¿no? El abducen es el otro nervio craneano que está involucrado en el movimiento del bulbo ocular, inerva principalmente el recto lateral y por lo tanto el músculo y el retractor del ojo, como les decía, y por lo tanto cuando hay lesiones del abducen, ¿cierto?, va a producirse un estrabismo medial. El visco, ¿cierto?, se va hacia adentro el ojo, hacia medial, y ese es un signo de afección del abducen, sexto par. Y obviamente, como hablábamos en el reflejo corneal, recuerden que el abducen es el que incide, ¿cierto?, para que la retracción del ojo ocurra cuando se estimula la córnea vía trigémino. Entonces, si hay trastornos de este reflejo, obviamente vamos a tener un paciente con pérdida de la retracción. Tú puedes ver si hay retracción o no hay retracción de ese bulbo ocular viendo de lateral al paciente, ¿sí? Lo ves lateralmente y ahí vas a ver, ¿cierto?, que el paciente, el ojo se le va para adentro o no va para adentro. Si se retrae, es porque hay actividad normal del abducen, y si no se retrae, entonces el paciente está con lesiones de abducen probablemente. Este es el clásico ejemplo de una lesión de abducen donde el ojo se hace estrábico hacia medial, ¿sí? Bien, y les comentaba también que la vía simpática del ojo tiene que ver con efectos en el bulbo ocular muy importantes. Recuerden que como cualquier vía simpática, el origen de las neuronas simpáticas es en el hipotálamo, en el diencéfalo. De aquí van a nacer, ¿cierto?, las neuronas que nosotros denominamos como neuronas de primer orden, ¿cierto? Hoy día ya no se habla de pre o postganglionar, porque en el caso del sistema simpático son 3 neuronas. Entonces, hay 2 preganglionares y una postganglionar, a pesar de que la neurona de primer orden es una neurona absolutamente central, ¿cierto? Entonces, sí podríamos hablar de preganglionar o postganglionar en el sistema nervioso periférico del sistema simpático. Pero bien, la vía eferente desde la vía simpática que va en dirección finalmente al ojo nace del hipotálamo, ¿cierto? Y esta vía viaja por toda la médula espinal y aproximadamente en la torácica 1 o 3 sale, antes de salir, sinapta con neuronas, ¿cierto?, del hasta medio de la médula espinal, vía neuronas simpáticas nuevamente somas de neuronas simpáticas, y ahí se origina el axón que va a salir de la médula espinal vía principalmente plexo braquial. Por lo tanto, la neurona de segundo orden correspondería a la neurona preganglionar simpática, ¿sí? Y entonces esa neurona, ese axón, viaja primero por el plexo braquial y posteriormente va en dirección a través del trayecto del cuello junto con el vago. Acuérdense que cuando uno accede quirúrgicamente a hacer un slot, a hacer una cirugía, una corpectomía ventral, una hernia discal de cuello, una de las estructuras que se evidencia muy bien anatómicamente y que hay que obviamente tener mucho cuidado es, ¿cierto?, la vía vago-simpática que está, ¿cierto?, corriendo o va unida a la carótida, ¿cierto? Entonces, esta neurona de segundo orden va en dirección, ¿cierto?, hacia el soma de la neurona de tercer orden. Entonces, como está fuera este soma, hablamos de ganglio nuevamente. Entonces aquí estamos frente al ganglio cervical anterior, que es un ganglio simpático, autonómico simpático. Este ganglio cervical anterior emite entonces el axón, que es el axón postganglionar, ¿cierto?, que va a pasar por el oído medio. Acuérdense que aquí se une al ramo timpánico del glosofaringio y este nervio, ¿cierto?, se llama, bueno, no importa el nombre, y ahí entonces ese nervio va a viajar, va a pasar por el oído medio y finalmente va a entrar vía trigémino también al ojo. ¿Y qué va a provocar la vía simpática finalmente en el ojo? ¿Se acuerdan? Una midriasis o una miosis. Midriasis, perfecto, una midriasis, es el efecto simpático, ¿cierto? Opuesto al oculomotor parasimpático que provocaba la miosis.
Entonces, cuando nosotros vemos patologías de todas las estructuras que conversamos anteriormente en lo que es la neurofisiología oftálmica o neurooftalmológica, vamos a tener signos, ¿cierto? Evidencia de signos que de alguna manera nos van a ir indicando el diagnóstico neuroanatómico de la lesión neurooftalmológica. Ok, veamos algunas cosas clínicas. Ayer hablábamos, ¿cierto? Hablaba la doctora Olvis en sistema vestibular de un signo que es prácticamente característico de afección del sistema vestibular y de los núcleos profundos del cerebelo, principalmente. O sea, no solamente vestibular el nistagmo, podemos tener nistagmo por afección de los núcleos profundos del cerebelo, ¿cierto? Los que están, si vamos de afuera hacia adentro del cerebelo, ¿cierto? Estamos en el fondo, en algunos núcleos como son el núcleo flocular y nodular que van juntos en el perro, flóculo nodular, y provoca nistagmo también. Pero la gran mayoría de nuestros pacientes los vemos con nistagmo producto del síndrome vestibular. Y el clásico signo, ¿cierto?, es este movimiento rítmico de los ojos, ¿cierto?, que puede comportarse en forma horizontal, rotatoria o vertical. El nistagmo entonces nos debe decir, la significancia del nistagmo nos debe decir que el paciente tiene una afección vestibular, ¿cierto?, en su sistema nervioso, que puede ser periférico o central. Este paciente es un Rottweiler que nos llegó, en un caso que vimos en la Universidad de Chile, donde llegó con un nistagmo horizontal, como ustedes pueden ver. Este paciente, al cambiar la posición de su cabeza, variaba el patrón del nistagmo y se transformaba, por ejemplo, en un nistagmo vertical. Cuando ustedes vean cambios del patrón del nistagmo, inmediatamente les lleva a pensar que posiblemente la localización de la enfermedad o la lesión está en el sistema vestibular central, como hablaba la doctora Olvi ayer, ¿sí? Entonces eso es un importante antecedente semiológico para ir buscando el lugar de la lesión. Las lesiones también pueden ser de las vías visuales, y esto quizás es una de las cosas que más, que probablemente más se ven en la rutina diaria, donde el paciente llega a la consulta por probablemente ceguera, ¿no? La ceguera, la pérdida de la visión, cierto que siempre nos complica un poco para saber dónde está la lesión, dónde está la lesión que explica la ceguera principalmente, sabiendo que la ceguera puede ser periférica o central. Hablaremos de periférico cuando está, ¿cierto?, antes del quiasma óptico, y hablaremos de central cuando las lesiones son después del quiasma óptico, incluso la corteza occipital. Entonces, veamos algunos ejercicios. Si vemos un paciente que tiene una lesión del nervio óptico, sí, en un lado ipsilateral, lo que vamos a ver en este paciente es la típica pérdida del reflejo pupilar, porque no está llegando influencia informativa a los núcleos pretectales, por lo tanto la pupila se va a provocar inmediatamente una dilatación. ¿Me siguen, no? O sea, si no llega la información al núcleo pretectal, la pupila se dilata. Y como está comprometiendo gran parte de las raíces que van hacia el otro lado, estamos entonces provocando una midriasis bilateral. Eso es lo clásico de una lesión prequiasmal, midriasis ipsilateral y contralateral. Y obviamente la ceguera ipsilateral. Hay un signo que es bastante interesante, que es un poco, sí, ya se habla en veterinaria de esto, que es el Marcus-Gahn, que es un signo que es muy importante de realizar cuando tú tienes la duda si la lesión está ahí a nivel de nervio óptico o de retina o está después del quiasma. Porque tú también puedes ver anisocorias por ceguera en lesiones después del quiasma, en donde no vamos a tener el Marcus-Gahn positivo. ¿Qué es el Marcus-Gahn? Cuando tú incides luz en un ojo, esa pupila se va a contraer, ¿cierto? Igual consensual. Pero ¿qué pasa si tú, al incidir la luz en el ojo, le empiezas a hacer estímulos luminosos de un lado a otro constantemente? Ese estímulo de un lado a otro va a producir, si es Marcus-Gahn positivo, una dilatación del ojo enfermo cuando tú le incidas la luz. En vez de contraerse, se dilata. ¿Me entienden? Ese es el Marcus-Gahn positivo. Y eso es bastante interesante de la alta correlación que hay con ceguera, principalmente de estructuras prequiasmales. Si la lesión está en el tracto óptico después del quiasma, ¿cierto?, vamos a tener fundamentalmente una midriasis contralateral que no es tan intensa, pero sí hay midriasis contralateral con una anisocoria sutil. La miosis persiste, ¿cierto?, más tiempo en el ojo que tú estimulas con la luz.
Es una miosis no muy intensa, pero existe, y hay pérdida de visión más evidente en el ojo contralateral, por la mayor decusación de vías visuales hacia el otro ojo, y que obviamente están provocándose la pérdida de visión, ¿sí? Eso es lo clásico de una lesión de tronco, ya de tracto óptico. Si vemos una lesión en el quiasma óptico, lo más probable es que tengamos una midriasis bilateral. ¿No ve por ninguno de los dos ojos o ve por los dos? ¿O ve algo por los dos ojos? ¿Ah? ¿Ve o no ve? Aquí donde viene algo interesante que lamentablemente nosotros no tenemos muy desarrollado en nuestros países, pero a diferencia del humano, donde vemos que se ve interferida el campo visual, ¿sí? Hay pérdida de visión parcial, fundamentalmente de las zonas más centro o mediales que laterales. Sin embargo, una de las características es que, como afecta solamente a los ramos cruzados o decusados, va a haber pupila dilatada, pero el reflejo pupilar directo y consensual tiende a responder. Es una gran información, ¿cierto?, semiológica de lesión quiasmal, ¿sí? Es lo que se llama el reflejo paradojal pupilar. Y hay una hiperreactividad contralateral, o sea, la respuesta contralateral a la luz es bastante importante, al lado de las otras lesiones anteriores. Bien, pero como el cerebelo está en todo, y lo vamos a ver en la segunda charla también, el cerebelo cada día tiene una participación tremendamente importante en todo lo que es motor, y por qué no también en lo que es la actividad motora de la pupila. También en algunas lesiones que afectan a estos núcleos profundos, ¿cierto?, del cerebelo, como es el fastigial y el interpósito, puede haber también evidencia de algunos signos, ¿cierto?, que nos hacen pensar, en conjunto, obviamente, de una lesión cerebelar, de que ahí está el problema, ¿no? Cuando hay lesión del núcleo fastigial, la tendencia es una dilatación pupilar contralateral y un prolapso de la membrana nictitante ipsilateral. En cambio, si la lesión es del núcleo interpósito, vamos a ver dilatación pupilar ipsilateral y prolapso contralateral del músculo nictitante o de la membrana nictitante. ¿De acuerdo? Pero, ¿y qué pasa en la práctica? Este es un paciente muy interesante que nos llegó. Si ustedes se dan cuenta, fíjense bien, tiene una anisocoria donde vemos una pupila dilatada a qué lado, izquierdo, ¿cierto?, principalmente, y un prolapso una tendencia al prolapso de la membrana nictitante en forma simétrica del otro ojo. ¿Dónde estaría la lesión? ¿En el fastigial o en el interpósito? No sé, pues depende qué ojo que estamos viendo, ¿no? No llegamos a ese nivel de precisión, ¿me entienden? ¿Cuál es la significancia nuevamente? Que si vemos esto con signos cerebelares, principalmente entonces el paciente puede estar con una lesión de estos núcleos profundos. En esta época teníamos solamente tomografía y hicimos una tomografía a este paciente, y al hacer la tomografía podemos observar, ¿cierto?, en una reconstrucción sagital de tomografía, obviamente que habría sido maravillosa la resonancia acá, pero no contamos con resonancia. Parece ser, ¿cierto?, hay signos compatibles con, que me encanta eso cuando los neuroradiólogos dicen, signos compatibles con, ¿cierto? Está bien, uno no se puede casar 100% con nada en ese sentido, y aquí hay una lesión, ¿cierto?, con tendencia a la hipodensidad, justamente en las zonas profundas del cerebelo. No sé, ¿sí? Como que es mucho más hipodenso respecto al resto del tejido cerebelar. Obviamente, esto depende mucho de la maquinaria que tú tengas, del tomógrafo, antiguos, medianos o modernos, donde tú vas perdiendo todos estos artefactos que de alguna manera nos pueden perjudicar en el diagnóstico definitivo. Pero sí coincide, y coincido mucho con lo que hablaba la doctora ayer, Olvi, y todos los doctores que han conversado en este congreso, que la clínica debe mandar siempre, ¿sí? Este paciente tenía síndrome cerebelar, tenía signos de núcleos profundos del cerebelo por la expresión ocular, y en la tomografía hay evidencia, ¿cierto?, de una necrosis, de un infarto, ¿cierto?, principalmente a nivel de cerebelo profundo.
Bien, otra patología que podemos observar como bajo el punto de vista semiológico es lo que se llama la oftalmoplegia interna. ¿Cómo definimos oftalmoplegia interna? La oftalmoplegia interna se caracteriza por la midriasis total, ¿cierto? Y con tendencia a la bilateralidad, ¿cierto? De los bulbos oculares. Y esto ocurre solamente por el compromiso de la vía parasimpática del óculo motor. Eso es lo que define la oftalmoplegia interna. Y ahí tenemos un lindo gatito, ¿cierto?, que tiene una linda oftalmoplegia interna. Pero no olvidar que esta oftalmoplegia interna puede ser directa, primaria, por patologías que afectan a estas vías nerviosas, o también puede ser por una influencia química como es la atropina. O sea, el paciente puede estar atropinizado y no es una oftalmoplegia interna neurológicamente hablando, sino que es una influencia atropínica que vamos a ver los ojos dilatados, ¿no? ¿Y este paciente ve o no ve? ¿Ve o no ve? Claro que ve, no tiene nada que ver con las vías visuales esta oftalmoplegia interna. La otra forma de presentación de oftalmoplegia o de parálisis de estos músculos extrínsecos, principalmente del ojo, es la externa. Hablaremos de oftalmoplegia externa cuando vemos el compromiso de los nervios craneanos que estaban involucrados en los movimientos motores del ojo. Y ahí tenemos principalmente el óculo motor, el troclear y el abducen, como hablábamos anteriormente. Entonces, estos pacientes pueden manifestar distintas formas de expresión semiológica dependiendo del nervio afectado. Eso es cuando están los tres juntos, se define como oftalmoplegia externa, ¿sí? Esto es un síndrome muy interesante porque existe la posibilidad que se comprometan estas tres vías nerviosas en una patología que se habla del síndrome cavernoso. El seno cavernoso, que es un acúmulo de sangre venosa que está alrededor, ¿cierto?, de la hipófisis, tiene en su espesor, en su estructura, el paso de estas tres vías nerviosas más la vía simpática. Y por lo tanto, y del trigémino oftálmico también. Por lo tanto, si tenemos un síndrome de seno cavernoso, la oftalmoplegia externa es posible que esté presente en este paciente con esa enfermedad. Los síndromes cavernosos se pueden producir por neoplasias, por accidentes vasculares intensos, etcétera, abscesos que comprometan de alguna manera la zona perihipoficiaria, ¿cierto?, comprometiendo este seno cavernoso. Ok. Bien, también existe un compromiso del ojo bajo el punto de vista neurológico cuando hay una disfunción autonómica del ojo, ¿sí? De las vías visuales autonómicas, las vías neurológicas autonómicas. ¿Cuáles son las dos vías autonómicas? Díganme una, acá vamos a hablar. Simpática y la otra es la parasimpática. Entonces, claro, hay enfermedades que pueden provocar el síndrome autonómico en estos pacientes, en nuestros pacientes. Una es la disautonomía felina. Fíjense el nombre, disautonomía, o sea, es una enfermedad que provoca una disfunción autonómica de todo el cuerpo, no solamente del ojo, ¿no? Estos pacientes, de hecho hubo un póster que se presentó muy interesante de disautonomía, donde el paciente obviamente tiene la expresión, la manifestación semiológica de la disfunción de este simpático y parasimpático, que la gran mayoría van juntos, pero hay predominio de uno u otro en el paciente. Por lo tanto, la enfermedad de Keith-Gaskell, disautonomía felina, puede provocar, ¿cierto?, fundamentalmente midriasis. Si es la afección de la vía principalmente parasimpática del ojo, puede provocar midriasis en estos pacientes. Es un Horner, para que me entiendan, más práctico, es un Horner con pupila dilatada. O sea, se ve la pupila dilatada con prolapso de la membrana nititante. Eso es típico de una disautonomía oftálmica, ¿no? Y tenemos también el síndrome de la pupila espástica felina, ¿cierto?, que es al revés. Aquí es por irritación principalmente de la vía simpática del ojo, donde vamos a ver que la pupila se dilata. Se contrae, va a estar contraída, ¿cierto?, la pupila en esta enfermedad, por irritación principalmente. Y el Horner es la vía simpática afectada, como mencionábamos anteriormente. Bien, el síndrome del esfínter espástico, como le mencionaba, es inconstante, puede haber anisocoria, obviamente, aquí lo tenemos, una pupila muy reactiva, muy miótica, ¿cierto? Incluso cuando tú lo llevas a la oscuridad absoluta, tiende a estar permanente la miosis, ¿sí? Se puede provocar en algunas neoplasias como el linfoma del nervio simpático y la neuritis oculomotor por retrovirus. Otra causa de anisocoria en el gato, principalmente.
Bueno, el síndrome de Horner ya lo mencioné, que el trastorno de la afección simpática. ¿Cuál es el síndrome? Este conjunto de signos que me caracteriza la afección de la vía simpática del ojo, la miosis, ¿cierto? Que es un signo muy preponderante. A veces tú no tienes ningún otro signo salvo la miosis, ¿sí? O a veces está muy sutil la miosis respecto al otro ojo y tienes un ojo pequeño, un poquito más pequeño que el contralateral. Entonces son signos que no siempre están presentes los cuatro, a eso me refiero. Pero los signos son miosis, enoftalmia, prolapso de la membrana nititante, ¿cierto? Secundario a esta enoftalmia y ptosis palpebral. Ahí tenemos un gato, ¿cierto?, con síndrome de Horner y otro gato con otro síndrome de Horner en el ojo derecho, ¿cierto? Los signos clásicos: disminución de la apertura palpebral del ojo, ¿cierto?, prolapso de la membrana nititante y la miosis. Ok. Causas de síndrome de Horner. Bueno, depende del lugar donde estemos produciendo el síndrome de Horner. ¿Dónde está la afección? Principalmente afecciones de neurona de primer orden, segundo orden o tercer orden, ¿sí? Y sabemos dónde están ubicadas estas neuronas de primero, segundo y tercer orden. Y también tenemos una presentación de síndrome de Horner idiopático, donde se presenta el paciente con el síndrome de Horner, pero no tiene ninguna explicación diagnóstica. Se da en algunos labradores, por ejemplo, ¿sí? Lo hemos visto en labradores. Entonces, tenemos lesión neurona de primer orden, donde se afecta principalmente a nivel de tronco, diencéfalo o a nivel de médula espinal, y por lo tanto los signos que van a acompañar al síndrome de Horner son los signos del síndrome diencefálico o espinal. ¿Me entienden? Va a haber ataxia, va a haber paresia, plegia del lado afectado, compromiso de conciencia si es de diencéfalo, algunos trastornos de movimiento, etcétera, ¿sí? Si la lesión está ahora en la neurona de segundo orden, vamos a saltarnos esto por el tiempo. Si la neurona de segundo orden es la que está afectada, ahí tenemos, un paciente siberiano con una lesión de neurona de primer orden. Es un paciente que está con el Horner, pero tiene disfunción proprioceptiva del lado afectado. ¿Está claro, no? Entonces el paciente tiene una afección central, está afectada el axón, principalmente la neurona de primer orden. Este paciente en particular tenía un embolismo fibrocartilaginoso. Fue de aparición brusca todo esto en este paciente. Neurona de segundo orden, la que está, ¿cierto?, en la parte mediastinal, braquial, mediastinal y posteriormente tronco vago simpático, ¿cierto? Este paciente afecta a la neurona de segundo orden, se da mucho en trauma del plexo braquial, la abulsión del plexo braquial. Recuerden las clases de ayer, el paciente perfectamente puede tener síndrome de Horner. También la afección del tronco vago simpático, los gatos a veces van corriendo, van persiguiendo algo y de repente giran y se golpean en una mesa o en un mueble, giran, una contusión cervical violenta y pueden quedar con Horner, ¿sí? Pero eso es absolutamente de buen pronóstico, es que no hay ninguna otra cosa concomitante, el paciente se le va, se les recupera el síndrome de Horner, desaparece el síndrome de Horner. También puede haber traumas, neoplasias, abscesos o incluso inyecciones a veces en el cuello para extraer sangre. Puede de alguna manera también afectar esta neurona de segundo orden y provocar obviamente el síndrome de Horner por neurona de segundo orden. Y finalmente, bueno, ahí tenemos algunas imágenes para que muestren este es un abordaje de slot, ¿cierto? Y ahí vemos una de las estructuras que hay que tener mucho respeto, ¿cierto? Mucho cuidado con la manipulación. Tenemos el tronco vago simpático que corre junto a la carótida, ¿no? Es a nivel cervical. Este es un paciente, ¿cierto?, que llegó a la clínica con síndrome de Horner y nos dimos cuenta que tenía también algunos trastornos ventilatorios, tenía un síndrome paraneoplásico y por lo tanto sospechamos de una neoplasia bien mediastinal. Le hicimos no sé si en el Horner, ¿cierto?, al lado izquierdo. Hicimos entonces su radiografía y salió entonces compatible con linfoma y con derrame pleural. Este paciente se hizo el diagnóstico definitivo de linfoma. Bien. Y la neurona de tercer orden es la que hablaba ayer fundamentalmente la doctora Olvi cuando veíamos el síndrome vestibular. Recuerden que esta vía de tercer orden pasa por el oído medio interno y por lo tanto cuando hay afección del oído medio interno es una posibilidad de provocar Horner en estos pacientes. Pero cuando hay afección de oído interno medio, principalmente exudativa, mucopurulenta, etcétera, o por neoplasias benignas como los pólipos, de alguna manera podemos afectar, además de la vía de Horner, de la vía simpática, podemos afectar otros nervios como son el vestibular y
nivel facial. Entonces estos pacientes, además del Horner, vamos a verlos con un comportamiento de disfunción vestibular e incluso a veces de facial con paro, ¿cierto?, del reflejo palpebral, la oreja y el labio. Muy bien, es concomitante con vestibular y facial. Ahí tenemos entonces la neurona de tercer orden afectada, ¿cierto?, en este tipo de pacientes. Les voy a mostrar un caso que fue bien interesante, Limón, un felino, ¿cierto?, que llega a la clínica con el síndrome vestibular clásico, ¿cierto?, con su cabeza inclinada hacia el lado izquierdo, con movimientos pendulares, mucha ataxia. Esta ataxia nosotros la denominamos ataxia cinética, una ataxia muy que en el gato es fundamentalmente interesante de ver porque es bastante intensa. Ellos a veces incluso tienden a caer y a rodar, ¿cierto?, para los dos lados, pero principalmente hacia el lado afectado. Tenía también la sospecha entonces había tenido una otitis este paciente externa por un cuerpo extraño. Al hacer el examen vemos que además de el síndrome de Horner tiene la ausencia del reflejo palpebral. Entonces, cuando estamos viendo esto, ya definitivamente lo más probable es que la lesión esté en la neurona de tercer orden, en el oído medio, porque estamos viendo, además del síndrome de Horner en este paciente y el sistema vestibular, vemos la parálisis facial. De hecho, ven el Horner también, una prolapso de la membrana nititante, un ojo más pequeño y tendencia a la miosis. Entonces, este es un paciente altamente, digamos, sugerible de que sea una afección de oído medio interno. Le hicimos la radiografía nosotros en este caso, y la radiografía simple, para los que no tengan tomografía o resonancia, es una imagen, es una herramienta muy buena, donde ustedes pueden colocar, ¿cierto?, al paciente anestesiado, ¿sí?, en decúbito dorsal, con el hocico abierto, ¿cierto?, y esta es una imagen rostro occipital, donde se observa claramente la bula normal y la bula con secreción o exudación. ¿Terminé ya? Uy. Aquí tenemos, eso significa la luz roja, ¿no? Ya. Y operamos a este paciente, y al operar al paciente, ¿cierto?, estamos observando al trepanar la bula, miren cómo sale el material exudativo, purulento, horroroso, ¿no? Y obviamente hicimos los cultivos pertinentes y el paciente lo tratamos con el antibiótico que se necesitaba dar. De hecho, lavamos. Ayer preguntaba el doctor Green, ¿cierto? A veces cuando uno hace la meningotomía, ¿cierto?, para sacar, no sale por lo espeso. Ustedes, fíjense lo denso a veces del material purulento. Aquí pasa lo mismo, tenemos que de alguna manera diluir un poco para poder sacar todo y lavar la bula timpánica. Y el paciente, obviamente, ya a los días posteriores ya empezó a recuperar su reflejo palpebral, o sea, ya hay integridad de las otras vías nerviosas afectadas. O sea, fue un éxito este paciente, pero terminó complicado porque tuvimos que operarlo 2 veces más. Hizo recidiva de infección, increíble. Pero finalmente salió adelante, afortunadamente. Salió muy bien. Tenía una pseudomona este gato. Por eso está complicado el problema, ¿no? Era complicada la situación. Bien, y antes de pasar a la otra charla, también podemos ver también algunas disfunciones que generalmente pueden ser confundidas por afecciones de nistagmo, pero sin embargo, lo que estamos viendo es, ¿cierto?, un tremor o un trastorno del movimiento del bulbo ocular, porque tú no logras visualizar la fase lenta y la fase rápida, ¿sí? Por tanto, esto es interesante de tener en cuenta que algunos pacientes no siempre son nistagmos los movimientos del ojo rítmicos, pueden ser también algunas disquinesias de los músculos extrínsecos del ojo. Interesante. ¿Y qué es esto? Esto es un ojo, no de un perro man, es un humano. ¿Lo ven o no? Veámoslo en un perro. Esto se llama iridodonesis. La iridodonesis no es un trastorno neurológico, es un trastorno oftalmológico. ¿Se acuerdan la primera diapositiva donde el oftalmólogo se une al neurólogo y forman la neurooftalmología? Aquí este perro también tiene un desprendimiento de los músculos del iris, ¿cierto? Generalmente cuando esto ocurre cuando hay lesiones del cristalino muy grave o cuando hay cirugía de cristalino de cataratas. Puede pasar como secuela, ¿no? Interesante. Bueno, yo sé que están asustados los doctores, colegas míos. Nosotros tenemos un sello en este NeuroLatinVet, en este congreso. Cuando partimos y lo fundamos, siempre quedamos que había un bandido, que en este caso soy yo, que iba a colocar algunas fotos interesantes. Pero hay otro bandido, ¿sí? Que no lo voy a decir.
Este es el resonador del doctor Farfalini, donde, no sé, alguien hablaba ayer de las conferencias que decía que había que aumentar los tamaños de los resonadores porque en realidad estamos quedando chicos en algunos perros muy grandes. La verdad que parece que tienen razón, ¿no? Sí. ¿Usted qué, amigo? Bien, doctores. Preguntas. Agradecemos a nuestros patrocinadores su participación para hacer posible la realización de este video.